Pues, siguiendo con tu capacitación, Yolanda, vamos a ver el tema del saludo protocolario. Cuando estés ante un público y te haya antecedido alguien más, ya sea un presentador o bien algún otro compañero que te esté presentando, por ejemplo, con ustedes, la señorita Yolanda va a continuar con la presentación. Lo ideal es que tú agradezcas este saludo por el nombre. Es decir, le puedes decir muchas gracias, Ricardo, por la presentación, o muchas gracias, el nombre de la persona que te esté presentando. Si hay, bueno, este es en un caso que ya te haya presentado alguien. De no ser así, si hay en esta audiencia algún jurado, algún orden, alguna persona con un cargo jerárquico mayor, es necesario que agradezcas a esta persona por su nombre también, decirle, se agradece al director general de la empresa tal, el estar aquí acompañándonos, y se agradece al subdirector, así. Este es un ejemplo. En caso de que sean más personas, no es necesario que vayas directo una por una agradeciendo. Es más viable que los agrupes. Esto puede ser muchas gracias a la mesa directiva presente, o bien muchas gracias a los miembros del presidium. Es decir, lo generalizas para que así sea mucho más fácil y no se haga más, no te tardes más tiempo en estar agradeciendo persona por persona. Esto es en cuanto al saludo protocolario. Posteriormente, para que puedas ya dar inicio a tu presentación, hay unas fórmulas, estrategias para que puedas desarrollar un buen inicio captando la atención de todo el público. Entre estas, te comento, están haciendo una pregunta. Esta pregunta va a incitar a la reflexión de toda tu audiencia. Puedes iniciar, un ejemplo, en el tema de aborto. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado hablar del aborto? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado hablar sobre la ley del aborto? Es decir, vas a crear una pregunta que los vas a dejar reflexionando, o va a ser sencilla, unos te van a decir sí, no, pero va a ser algo muy básico, es decir, no des tampoco pie con esa pregunta a que te contesten algo más extenso, simplemente un sí o un no sería lo ideal. Otra fórmula con la que puedes iniciar es mostrando algún objeto, es decir, si vas a hablar, no sé, de un celular, por ejemplo, les vas a presentar el nuevo, pues ¿por qué no lo puedes llevar? Puedes mostrar, puede ser la imagen o tal cual el objeto y mostrarlo al público. Esto también sería lo ideal porque ya estás captando la atención del público y está viendo el objeto del cual le vas a desarrollar todo un tema. Otra de esta fórmula puede ser creando una emoción en la audiencia. Por ejemplo, si vas a estar con una audiencia a la cual le vas a hablar sobre la familia, sobre valorar a tu familia, el tiempo que estás con ella, puede ser una frase que les connote tal vez tristeza, felicidad. Puede ser, por ejemplo, llegas, muchas gracias, el día de ayer se murió mi mamá. Les vas a crear una emoción de sorpresa porque van a decir, oh, es algo extraño que alguien llegue y te dice así, y al mismo tiempo va a ser un sentimiento de tristeza, ¿no? Entonces, puedes iniciar con esto para crearles una emoción al público de entrada y generar, como te digo, captarla, o sea, tenerla desde un principio atenta a lo que vas a decir posteriormente. Otra de estas fórmulas de inicio es con una anécdota que los lleve a imaginarse algo. Puede ser un cuento, tal vez un cuento donde le hables sobre personas fantasiosas, o no sé, un animal, una niña, y le vas contando como toda esa anécdota, todo ese cuento, y lo vas a ir transmitiendo en su imaginación. Ellos se van a imaginar tal vez a la niña diferente ella que la otra persona, ¿no? O sea, yo me la voy a imaginar de 3 años, otros se la van a imaginar de 10 años. Va a ser diferente, pero los vas llevando a que ellos en su mente vayan generando pues una imagen diferente y vayan haciendo una recordación diferente.